Cuando aquel hombre se presentó como el marido de oficina de mi mujer delante de toda la empresa, ella no apartó la mirada ni corrigió la broma. Sonrió. Yo no levanté la voz, ni siquiera apreté el vaso. Solo abrí una carpeta y entendí, en el mismo instante, que no estaba perdiendo un matrimonio. Estaba mirando una estafa, una traición y el principio de una caída que nadie vio venir. Me llamo Martín Olivares. Tengo 58 años. Durante casi toda mi vida adulta, fui director jurídico en una firma de inversión y patrimonio en Valencia. 30 años revisando contratos. 30 años detectando trampas. 30 años aprendiendo que la verdad casi nunca grita. La verdad se esconde en lo pequeño. En una firma. En una fecha. En una palabra mal elegida. En una transferencia que parece rutinaria. Yo era bueno en eso. Siempre lo fui. Lo que tardé demasiado en ver fue a Sergio Cervera. Llegó a la empresa 4 años antes de que todo saltara por los aires. Entró como director de alianzas estratégicas. Tenía 46 años. Era de esos hombres que convierten cualquier pasillo en un escenario. Apretón de manos fuerte, sonrisa blanca, chaquetas entalladas, libreta elegante, mucho entusiasmo, demasiada facilidad para invadir la confianza ajena. Recordaba nombres, cumpleaños, detalles insignificantes, y lograba que esa habilidad pareciera talento profesional. A mi mujer le gustó desde el principio. Mi mujer se llamaba Verónica Baeza. Tenía 52 años. Era directora de desarrollo comercial en la misma firma. Cuando me hablaba de Sergio, usaba siempre la misma palabra, refrescante. Eso decía, refrescante, como si su presencia hubiera abierto una ventana en una casa cerrada desde hacía años. Yo debí preguntarme entonces en qué casa estaba pensando. No lo hice. El cambio real llegó una noche de otoño. Cena anual de premios, hotel del centro, lámparas enormes, cristal, manteles impecables, camareros que se movían como si hubieran ensayado cada paso. Verónica llevaba un vestido azul oscuro que yo no había visto antes. Le quedaba bien, demasiado bien para una cena que, según ella, era solo trabajo. Nos sentamos en una mesa larga, 6 directivos, sus parejas, el director financiero, la jefa de riesgos, 2 mandos intermedios. Sergio se sentó cerca de Verónica. Yo quedé frente a ellos. La cena transcurrió como transcurren siempre esas cenas. Vino caro, discursos largos, aplausos calculados, conversaciones huecas. Yo hablaba con el director financiero sobre un proveedor problemático cuando escuché la risa. No fue una risa compartida, fue una risa localizada. La de un extremo de la mesa, la de Sergio. Giré la cabeza. Él estaba recostado en su silla, con una mano apoyada en el respaldo de Verónica. No la tocaba del todo, pero estaba demasiado cerca. Dijo la frase con tono ligero, como si solo estuviera haciendo una tontería. Yo soy el marido de oficina de Verónica. Alguien tiene que cuidarla mientras Martín salva a la empresa de sí misma. 2 personas rieron. Otra sonrió con vergüenza. Yo no aparté los ojos de él. Miré a Verónica, y ella sonrió, no a la mesa, no a mí, a él, una sonrisa breve, cómplice, cómoda, como si aquella insolencia le resultara divertida. Dejé la copa sobre el mantel. No hice ruido. No levanté la voz. Solo lo miré con la calma con la que uno mira una cláusula que está a punto de destruir. Entonces dije algo muy simple. Qué curioso, Sergio. Creo que tu teléfono acaba de vibrar. Bajó la vista casi por reflejo. No porque hubiera sentido nada. Lo hizo porque los hombres, como él, viven pendientes de su imagen. Cogió el móvil. La pantalla se encendió. Y justo en ese momento apareció detrás de su silla el director de operaciones. Se llamaba Eusebio Carrasco. Hombre seco,
correcto, sin sentido del humor para el ridículo. No se sentó. Apoyó una mano en el respaldo de la silla de Sergio y se inclinó un poco. Le dijo algo al oído. Muy bajo, muy breve, pero fue suficiente. A Sergio se le borró la sonrisa. Se puso de pie, pidió disculpas y se marchó. Nadie volvió a reír. Verónica me miró entonces. Yo la miré a ella y seguí cenando. Eso fue todo, al menos por fuera. Por dentro fue otra cosa. Aquella noche dejé de fingir que aún necesitaba pruebas para saber que algo iba mal. Conduje solo de vuelta a casa. Verónica dijo que se quedaba un rato más, que quería saludar a unas personas. Yo respondí que estaba bien. Lo dije con total serenidad, como habla un hombre que ya tomó una decisión y solo conserva la cortesía. Al llegar a casa, no encendí la televisión, no abrí una botella, no caminé de un lado a otro. Entré en mi despacho, saqué un bloc amarillo y escribí una línea en la parte superior de la primera hoja. Lo que sé, lo que puedo demostrar, lo que haré después. Debajo empecé a anotar nombres, fechas aproximadas, conversaciones, cambios de conducta, gastos recientes, ausencias, pequeños detalles, todo aquello que durante meses había querido explicar de otra manera para no llamar a las cosas por su nombre. A la mañana siguiente me levanté antes del amanecer, hice café, saqué 3 años de extractos bancarios. No los imprimí ese día. Ya los tenía archivados. Ese fue el momento en que dejé de engañarme. No los había guardado por orden. Los había guardado porque una parte de mí ya estaba construyendo un expediente. Tardé menos de 1 hora en encontrar la primera transferencia. 1.100 euros. Concepto: servicios de consultoría. Destinatario: Grupo Asesor Levante Azul. No me sonaba de nada. Abrí el registro mercantil. Busqué la sociedad. La empresa se había constituido una semana antes de recibir ese ingreso. Administrador único: Sergio Cervera. Me quedé quieto un momento, muy quieto. Luego seguí, una tras otra, transferencias pequeñas, nunca demasiado llamativas, jamás redondas, jamás escandalosas. Proyecto externo, coordinación, apoyo comercial, consultoría estratégica, lenguaje gris, lenguaje diseñado para no despertar preguntas. En 14 meses, Verónica había movido 43.000 euros de nuestra cuenta común a la sociedad de Sergio. No era un error, no era una ayuda espontánea, no era una confusión, era un patrón. Cogí otro bloc, hice columnas, fecha, importe, concepto, autorización, y al final escribí solo una frase. Nuestro dinero, su bolsillo. No grité, ni una sola vez, no rompí nada. No llamé a Verónica, no hice preguntas. Llamé a un amigo, Federico Llorente, 63 años, abogado mercantil, semi-retirado. La clase de hombre que habla poco porque no necesita adornar nada. Le pedí vernos ese mismo día, no por teléfono, en persona. Aceptó sin hacer preguntas. Nos encontramos en un restaurante discreto cerca del antiguo Cauce. A mediodía, le entregué la carpeta. Leyó sin interrumpirme. Pasó cada hoja con paciencia, sin gesto, sin sorpresa. Cuando terminó, levantó los ojos y me hizo una sola pregunta. ¿Todas las autorizaciones salen de la cuenta de Verónica? Le dije que sí. Asintió despacio. Después me dijo algo que cambió el tamaño del problema. Esto ya no es solo un asunto matrimonial. Si esa sociedad no tiene actividad real, aquí puede haber apropiación, falsedad y un recorrido muy feo si alguien decidió disfrazar esto de consultoría. Le pedí que documentara todo, sin mover nada todavía, sin avisar a nadie, sin precipitarse. Federico aceptó. Antes de irse, me dijo que haría una trazabilidad financiera completa de la sociedad y que, si yo tenía más material, debía enviárselo solo a él. Ese mismo día ocurrió algo que no esperaba tan pronto.
Llamé a mi hija. Se llama Aitana. Tiene 30 años. Trabaja en una consultora tecnológica que había colaborado con nuestra firma en varios proyectos. Usa el apellido de su madre en el trabajo. Muy poca gente sabe que es hija mía. Preferí que fuera así desde el principio. Nunca quise que nadie insinuara que había llegado donde estaba por mi apellido. Contestó al segundo tono. Yo pensaba llamarte hoy. Eso me detuvo. Le pregunté por qué. Hubo un silencio breve. Luego me respondió con una voz muy tranquila. Porque Sergio presentó hace unas semanas un proyecto a nuestro equipo. Usó esa misma sociedad, la de consultoría. Trajo un dossier brillante, logotipo nuevo, casos de éxito, proyecciones. Todo muy pulido. Pero 2 de los casos que citó no existían. Yo los busqué. Me quedé sin hablar unos segundos. Ella siguió. No te dije nada porque quería estar segura. Y porque sabía que, tarde o temprano, tú también ibas a llegar hasta ahí. Le pedí que me mandara todo. Me respondió algo que todavía recuerdo con precisión. Ya lo hice. Revisa tu correo personal. Abrí el portátil en cuanto colgué. Había un mensaje suyo. 12 adjuntos, presentaciones, capturas, metadatos, búsquedas mercantiles y un detalle que me heló más que todo lo demás. Uno de los justificantes de ingresos que Sergio había enseñado como prueba de facturación procedía en realidad de nuestra cuenta común. No lo suponía. Se podía demostrar. Imprimí cada archivo. Lo ordené. Lo perforé. Lo añadí a la carpeta de Federico. La historia ya no era solo una aventura. Ni siquiera era solo una traición económica. Era una construcción falsa levantada con dinero robado y una seguridad tan arrogante que empezaba a parecerse a la estupidez. Esa tarde Aitana vino a casa. No me avisó. No hacía falta. Entró por la puerta lateral con la llave que conservaba desde la universidad. Me encontró en el despacho, rodeado de papeles. No dijo nada al principio. Dejó una bolsa de comida sobre la mesa. Se sentó frente a mí. Comimos en silencio. Luego sacó una carpeta fina de su bolso y la puso entre los dos. Había investigado a fondo las empresas que Sergio mostraba en sus presentaciones. 2 eran sociedades fantasma, sin empleados, sin contratos reales, sin actividad visible. La tercera existía, pero nunca había trabajado con él. Aitana se había asegurado de comprobarlo sin dejar rastro. Le pregunté cómo había logrado reunir tanto material sin llamar la atención. Ella se encogió de hombros. No lo hice deprisa. Lo hice bien. Se parecía demasiado a mí en esa frase. Y no era casualidad. Le expliqué entonces la dimensión del dinero desviado. No todos los detalles, solo los necesarios. 43.000 euros. 14 meses. Autorizaciones de su madre. La vi endurecer la mandíbula. No lloró. No bajó la cabeza. Solo hizo una pregunta. ¿Ella sabía exactamente lo que estaba financiando? Le respondí con honestidad. Aún no lo sabía, pero pensaba averiguarlo. Entonces Aitana añadió algo más. Una analista junior de su equipo había cuestionado una cifra de las proyecciones de Sergio durante la presentación. Sergio la interrumpió delante de todos. La humilló. La llamó inmadura. Le dijo que dejara el análisis serio a la gente que entendía el negocio. La joven presentó su renuncia pocos días después. Aitana ya había hablado con ella. Estaba dispuesta a dejar constancia de lo ocurrido si hacía falta. Anoté su nombre. Candela Pastor. Otra pieza. Otro hilo. Otra prueba de que el problema no era un desliz. Era un patrón de conducta. Cuando mi hija se marchó, el despacho se quedó en silencio. Miré la mesa llena de documentos. La carpeta ya no parecía una sospecha. Parecía un caso. Y lo era. Aquella noche no dormí mal. Eso fue lo más extraño. No sentí rabia, ni pena. Sentí otra cosa. Precisión.
la calma de quien por fin deja de reaccionar y empieza a construir. Antes de apagar la luz, escribí en el blog una nueva línea. Si él cree que esto es solo un juego, todavía no ha entendido con quién se sentó a la mesa. Luego cerré la carpeta, y por primera vez en mucho tiempo supe que lo peor no era descubrir la traición. Lo peor habría sido verla y decidir no hacer nada. A la mañana siguiente, hice 3 llamadas antes de que amaneciera del todo. La primera fue a un hombre llamado Ramiro Gálvez, 61 años, perito informático. Habíamos coincidido años atrás en una investigación interna sobre manipulación de correos y falsificación documental. Ramiro era metódico, discreto, y tenía una virtud rara: no hacía preguntas inútiles. Le pedí algo muy concreto: metadatos, trazas de acceso, horarios de conexión, intercambios de mensajería interna entre 2 usuarios concretos. Nada de contenidos privados, nada que cruzara una línea legal, solo actividad, solo tiempos, solo patrones. Me escuchó en silencio. Luego hizo la única pregunta que yo esperaba. ¿Todo se obtiene por vía autorizada? Le dije que sí, porque era verdad. Yo no iba a construir nada que pudiera volverse contra mí. Ramiro respondió con su tono seco de siempre. Entonces, tendrás un informe limpio. Y colgó. La segunda llamada fue a Eusebio Carrasco, el mismo hombre que había aparecido detrás de la silla de Sergio en la cena del hotel. Con Eusebio compartía más historia de la que casi nadie imaginaba. Habíamos servido juntos en el cuerpo jurídico del ejército cuando éramos muy jóvenes. Poco tiempo, lo suficiente para saber cómo respiraba el otro cuando algo iba mal. No éramos amigos de cenas ni confidencias. Éramos otra clase de cosa. La clase de hombres que no necesitan explicar demasiado. Contestó al segundo tono. Dime, quiero hablarte de Sergio Cervera. Hubo un silencio breve, no de sorpresa, de confirmación. Luego respondió. Llevo semanas observando cosas. Yo también. Tengo documentación. Y no te estoy pidiendo favores. Solo quiero que estés preparado para recibirla por el canal correcto si llega el momento. Otro silencio, más largo. Después dijo algo que me bastó. Si va firmado por Federico Llorente y entra por cumplimiento, nadie podrá ignorarlo. Eso era exactamente lo que yo necesitaba. No ayuda, no complicidad, solo procedimiento. Solo una puerta abierta para que la verdad entrara por donde debía. La tercera llamada fue la más delicada. No a un directivo, no a un abogado, a una mujer. Se llamaba Adela Monfort, coach ejecutiva, muy conocida en ciertos círculos de Valencia, conferencias, liderazgo femenino, reconstrucción personal, lenguaje elegante para justificar impulsos muy viejos. Llevaba años cerca de Verónica. Yo la había visto en eventos, siempre sonriente, siempre correcta, siempre sembrando ideas sobre autenticidad, deseo postergado y derecho a reinventarse. No la llamé, preferí verla. Tenía despacho en una calle tranquila del Ensanche, paredes claras, madera, frases inspiradoras en cuadros discretos. La recepcionista me dijo que no tenía cita. Respondí que lo sabía y que solo necesitaba 5 minutos. Cuando Adela salió de su despacho, llevaba una sonrisa profesional perfectamente medida. No me invitó a sentarme. Yo tampoco lo habría hecho. Saqué una copia de un documento. Lo dejé sobre la mesa de recepción. Era una constancia interna de recursos humanos de años atrás. No un expediente completo, no una filtración irregular, solo una referencia formal conservada por quien debía conservarla. Un antecedente disciplinario relacionado con una relación impropia dentro de la empresa. No di explicaciones largas, solo dije la verdad más útil. Antes de seguir aconsejando a mi mujer sobre libertad emocional, quizá le convenga saber que ésta
No es la primera vez que deja una estela de daños detrás de una aventura. Adela bajó la vista al papel. No cambió el gesto del todo. Solo perdió el brillo. La dejé mirar unos segundos. Luego añadí algo más. Si Verónica le ha contado que nuestro matrimonio se rompió por mi frialdad, le ha contado solo la versión que le conviene. Recogí el documento. Le di las gracias por su tiempo y me marché. No fui allí por venganza. Fui por equilibrio. No quería que Verónica siguiera construyendo alrededor de sí misma un coro de testigos complacientes. Cuando una mentira se repite en los oídos adecuados, empieza a sonar razonable. Yo iba a impedir eso. Aquella tarde, Federico me llamó. Tenía noticias. La sociedad de Sergio no mostraba actividad mercantil real. No había contratos sólidos. No había facturación verificable. No había rastro de clientes auténticos que justificaran el dinero recibido. Y además, había algo peor. Los importes que Verónica había enviado seguían una pauta demasiado cuidadosa, siempre por debajo de ciertos límites internos de revisión bancaria. No era casualidad, era diseño. Colgué y me quedé mirando la ventana del despacho. El cielo estaba gris. Las fachadas del patio interior parecían más próximas de lo habitual. Sentí una presión leve detrás del esternón. No era miedo, era el cuerpo avisando. Mi médico llevaba meses insistiendo. Hipertensión, arritmia temprana, estrés sostenido. Cambie la fuente de tensión o la tensión lo cambiará a usted. Yo siempre asentía. Aquel día entendí de verdad la frase. No se trataba solo de salvar patrimonio, ni reputación, ni siquiera dignidad. Se trataba de salir vivo de una vida que ya se había convertido en una trampa. Durante 11 días, no confronté a Verónica, no alteré horarios, no cambié hábitos, no revisé su móvil, no la seguí, no le lancé preguntas capciosas en la cena. Fui el mismo hombre, o eso creyó ella. Desayunábamos, comentábamos asuntos triviales, el tráfico, la pintura del cuarto de invitados, un viaje pendiente que ya no iba a ocurrir. Y mientras tanto, yo ordenaba documentos, recibía informes, trazaba rutas, separaba emoción de estrategia. Hay una forma de silencio que no nace del dolor, nace del cálculo. Es un silencio frío, limpio, casi quirúrgico. En medio de esos días vino Aitana otra vez. Traía cara de haber dormido poco. Se sentó en la cocina, aceptó café y me dijo algo antes incluso de probarlo. Hay más. Sacó su portátil, abrió una carpeta. Me mostró capturas de una presentación más reciente de Sergio. Esta vez no había intentado vender su supuesta consultora a un equipo externo. Había ido un paso más lejos. Había tanteado a un pequeño grupo vinculado a productos de inversión para patrimonios familiares. No era una operación cerrada. No había captación formal. Pero ya estaba tocando puertas que no debía tocar con material falso. Respiré despacio. Eso cambiaba la escala. Mucho. Aitana me miró y entendió que yo había llegado a la misma conclusión. Luego añadió otra pieza. Candela estaba dispuesta a declarar por escrito, no solo sobre el trato degradante, también sobre cómo Sergio reaccionaba cuando alguien pedía respaldo real para sus cifras. Se irritaba, desviaba la conversación, humillaba, cerraba el paso. Anoté todo, y fue en ese momento cuando decidí que ya no bastaba con protegerme. Había que detenerlo. A veces uno cree que la traición más dura es la íntima. No siempre. Hay traiciones que contaminan todo lo que tocan. Una cama, una cuenta, una oficina, una carrera. La vida de la persona que se cruza en medio y no entiende a tiempo dónde ha puesto el pie. Si esta historia te está removiendo algo por dentro, te pido un gesto sencillo. Suscríbete al canal y deja tu me gusta. Para nosotros es una ayuda enorme y para que más personas
Encuentren historias como esta, contadas con calma y con verdad. Aquella noche casi no hablamos durante la cena. Verónica estaba especialmente amable. Eso me llamó la atención. Cuando una persona culpa en secreto al otro, suele esforzarse demasiado en parecer amable. Me preguntó si iba a estar libre el viernes para comer juntos. Dijo que últimamente nos veíamos poco. Acepté, sin dudar. Ella sonrió como si acabara de recuperar algo. Yo pensé lo contrario. Creí que acababa de regalarme el escenario perfecto. Al día siguiente fui al banco. No improvisé nada. No pedí medidas teatrales. Solo inicié, con apoyo jurídico, el proceso de separación preventiva de activos matrimoniales conforme a mi derecho y a la documentación ya compilada por Federico. Cuenta conjunta, línea de crédito común, tarjetas suplementarias, fondos líquidos vinculados a gastos domésticos. Todo quedó revisado, todo quedó trazado, todo quedó justificado por escrito. No cerré lo que no debía cerrar. No bloqueé lo que no podía bloquear. Simplemente retiré mi exposición antes de que la situación escalara. Eso marca la diferencia entre una reacción impulsiva y una decisión inteligente. El viernes llegó con un sol limpio, de esos días en que Valencia parece fingir inocencia. Verónica eligió un restaurante francés en una calle elegante. Le gustaban esos lugares. Luz suave, copas finas, silencio caro. Llevaba una chaqueta color crema, su uniforme para conversaciones que quería ganar. Yo llevé una americana antigua, correcta, sobria. Pedimos, hablamos de nada. Un compañero que pensaba jubilarse, una sobrina que quería estudiar fuera, la posibilidad de reformar la cocina. Todo sonaba falso, no en las palabras, en el aire, en la respiración, en el cuidado excesivo que ambos estábamos poniendo en no tocar el centro del asunto. Cuando llegó la cuenta, Verónica hizo lo de siempre. Extendió la mano con una sonrisa pequeña. «Déjame a mí». Sacó su tarjeta. El camarero se alejó. Regresó poco después con la expresión neutra de quien ya ha visto esa escena antes. «Lo siento, no ha sido posible». Verónica frunció apenas el ceño. Sacó otra, la suplementaria de la cuenta doméstica. Volvió a fallar. No dijo nada. Abrió de nuevo el bolso. Sacó una tercera tarjeta. Negra, discreta, privada. No pregunté de dónde salía porque ya lo sabía. El camarero regresó una vez más. Tampoco. Entonces la vi cambiar. Muy poco. Solo lo necesario. Los hombros, la mandíbula, la forma de mirar el mantel en vez de sostenerme la vista. Le di mi tarjeta personal al camarero y pagué. Cuando se alejó, el teléfono de Verónica vibró. Lo leyó y perdió el color. La notificación del banco era clara. Separación operativa de productos compartidos completada. Levantó la vista. «¿Me cerraste el acceso?» «No», respondí con calma. «He protegido lo que aún me corresponde mientras se aclara lo demás». Se quedó inmóvil. Luego dijo mi nombre muy bajo. «Martín». Yo asentí y saqué de la cartera una hoja doblada. No toda la carpeta. Solo el resumen. Transferencias, fechas, conceptos, autorizaciones, sociedad receptora. La dejé sobre la mesa. No la empujé hacia ella. No hacía falta. Tuve 14 meses para preguntarte muchas cosas, dije, y decidí no hacerlo hasta tener respuestas por mi cuenta. 43.000 euros. A una sociedad sin actividad real, administrada por Sergio Cervera. Verónica no cogió el papel. Solo lo miró. Su primera reacción no fue el llanto, ni la indignación. Fue el cálculo. Eso confirmó más que cualquier confesión. «Estás sacando conclusiones», me dijo. «No», repliqué. «Estoy leyendo documentación». Se humedeció los labios. Buscó una frase útil. Una salida técnica. Estaba ayudándolo a arrancar. Pensé que podía convertirse en un proyecto legítimo. Te lo iba a contar.
Yo la observé unos segundos. Luego formulé la pregunta que de verdad importaba. ¿Y también ibas a contarme la relación? Ahí sí levantó la vista. Y por primera vez desde el hotel, dejó de fingir que no entendía. No respondió enseguida. A veces el silencio es una confesión mucho más limpia que cualquier palabra. Seguí hablando yo. Federico Llorente ya tiene toda la documentación. También existe un canal de cumplimiento preparado para recibirla si esto sigue avanzando. Lo que ocurra después dejará de depender de nuestras versiones. Pasó algo extraño en su cara. No fue miedo del todo. Fue la aparición brusca de una idea nueva. La de que esta vez no iba a salir de pie solo con una buena explicación. Se inclinó hacia mí. Bajó la voz. ¿No sabes todo lo que estaba pasando? Puede ser, respondí, pero sé lo suficiente. Y eso basta. Me puse de pie. Abotoné la chaqueta. Ella seguía sentada, más pequeña, no destruida. Verónica no era una mujer que se rompiera con facilidad, pero por primera vez parecía entender que había entrado en una partida sin conocer el tablero. La miré una última vez y dije algo que llevaba días esperando decir. Lo peor de una mentira no es descubrirla. Lo peor es el tiempo que uno pierde respetándola. Me marché, no corrí, no miré atrás. Al salir, el aire de la calle me golpeó la cara con una claridad casi ofensiva. Caminé varias manzanas antes de entrar en el coche, y mientras avanzaba por la ciudad, tuve una certeza absoluta. Aquello ya no tenía vuelta atrás. 4 días después, cuando el silencio entre nosotros ya era una estancia más de la casa, recibí el informe de Ramiro. Limpio, preciso, intercambios de mensajería a deshoras, patrones reiterados de conexión entre Sergio y Verónica, fuera de los márgenes normales de trabajo, picos de actividad coincidiendo con viajes, reuniones y cierres de trimestre. Nada explícito, nada sucio, nada discutible, solo tiempo, solo constancia, solo una historia contada por relojes. Lo reenvié a Federico, con una sola línea. Añádelo al paquete. Poco después, Aitana me escribió. Candela ya ha firmado. Y hay una antigua clienta de Sergio que quiere hablar. Leí ese mensaje 2 veces. Una antigua clienta. Aquello era nuevo, y no sonaba bien. La llamé de inmediato. Aitana respondió al primer tono. Su voz tenía algo distinto. Tensión, urgencia. Me explicó que una mujer mayor había reconocido a Sergio en una red profesional. Años atrás, antes de entrar en nuestra firma, él le había prometido acceso preferente a una operación privada. Le había enseñado documentos, tablas, retornos estimados, y había desaparecido en cuanto recibió el dinero. No una fortuna, pero sí lo suficiente para arruinar la confianza de alguien que había ahorrado durante años. La mujer conservaba correos, capturas y, sobre todo, una transferencia. Me quedé de pie junto a la ventana del despacho, sin moverme. Aitana habló más despacio entonces. Creo que esto es más grande de lo que pensábamos. Sí, dije. Y en ese momento comprendí algo esencial. Sergio no había improvisado un engaño aprovechando mi matrimonio. Mi matrimonio había sido solo una oportunidad más dentro de un sistema de fraude que él llevaba tiempo perfeccionando. Y lo más grave de todo era otra cosa. Verónica quizá no había sido una víctima seducida, quizá llevaba más tiempo entendiendo el juego de lo que yo todavía quería admitir. Si no tienes nada que añadir, o si a veces cuesta encontrar las palabras, a nuestro equipo le hará muy feliz leer incluso un simple gracias en los comentarios. La mujer se llamaba Pilar Echevarría, viuda, 67 años. Había trabajado media vida en una asesoría de barrio. No era una mujer ingenua. Eso fue lo primero que me dijo por teléfono. No me trató como a un salvador, ni como a un desconocido.
Me habló con la voz firme de quien ya ha pasado por una vergüenza grande y ha tenido tiempo de transformarla en memoria fría. Aitana me había enviado su número. Yo la llamé esa misma tarde. No quise dejar que el rastro se enfriara. No quise que el miedo de una persona mayor pesara más que la posibilidad de hacer las cosas bien. Pilar aceptó verme al día siguiente. Quedamos en una cafetería discreta, cerca de la estación del norte. Llegué antes. Elegí una mesa apartada. Pedí café y esperé. Entró con un archivador azul sujeto contra el pecho, sin titubeos, sin dramatismo. Se sentó frente a mí y dejó el archivador sobre la mesa como si llevara años esperando a que alguien serio lo mirara de verdad. No dio rodeos. Su hijo la había puesto en contacto con un asesor independiente tiempo atrás. Ese asesor fue Sergio. Aún no trabajaba en mi empresa. Todavía se movía entre contactos sueltos, promesas ambiguas y proyectos que nunca terminaban de adquirir forma legal clara. Le habló de una inversión reservada. Le dijo que era una oportunidad especial, pequeña, discreta, muy rentable. Le enseñó documentos con membretes elegantes, tablas de proyección y un supuesto calendario de retorno. Pilar invirtió una parte de sus ahorros, no todo, pero sí lo suficiente para quedarse durante años con la sensación de haber sido humillada por confiar. Cuando la operación desapareció, Sergio dejó de contestar. Después cambió de número. Más tarde borró perfiles, y el asunto quedó enterrado bajo esa tierra espesa que cubre los fraudes pequeños cuando la víctima no tiene fuerzas ni dinero para pelear. Abrió el archivador, sacó copias, transferencias, correos, un documento de presentación y una hoja que me interesó más que las demás. Un justificante manuscrito con una promesa de devolución parcial en caso de demora, firmado por Sergio, no con rúbrica impecable, con la firma rápida de un hombre convencido de que nunca le exigirán responder de lo que escribe. Le pregunté si había denunciado. Me dijo que no. Le pregunté por qué. Me sostuvo la mirada con una tristeza antigua, porque cuando te engañan así, lo primero que sientes no es rabia, es vergüenza, y la vergüenza te vuelve muda. Aquella frase se me quedó dentro. La entendí mejor de lo que habría querido. Pilar no pidió nada a cambio de entregarme la documentación. Solo hizo una pregunta. ¿Ese hombre va a seguir haciendo esto? Yo no le prometí justicia. Le prometí algo mejor. Le prometí procedimiento. Le dije que no usaría su nombre sin su permiso. Le dije que el material sería revisado por abogados y por las vías correspondientes. Y le dije la verdad. Su caso podía ser la pieza que demostrara que no estábamos ante una aventura torpe con dinero prestado. Estábamos ante un patrón. Salí de aquella cafetería con el archivador bajo el brazo y una certeza nueva. Hasta entonces yo había visto a Sergio como un oportunista brillante. A partir de ese momento, empecé a verlo como lo que en realidad era, un hombre entrenado para detectar huecos en la codicia, en la vanidad y en la necesidad ajena. Un hombre sin talento para construir, pero con un talento muy afinado para simular. Llamé a Federico desde el coche. No esperé. Le resumí el encuentro. Hubo un silencio al otro lado. Luego me pidió que fuera directo a su despacho. Lo hice. Revisó la documentación con una atención casi quirúrgica. Cuando llegó a la firma manuscrita, levantó la vista. «Esto ya no es una derivación lateral», dijo. «Esto es antecedente, y los antecedentes cambian cómo se interpreta todo lo demás». Le pregunté qué implicaba. Apoyó las manos sobre la mesa. Muy simple. Si demostramos que antes de entrar en vuestra firma ya captaba dinero con documentación dudosa y falsas promesas, entonces la sociedad actual
deja de parecer un error reciente. Pasa a parecer continuidad. Y continuidad es una palabra muy seria en sede judicial. Le pedí que incorporara todo al expediente. Federico asintió. Luego añadió algo que me interesó aún más. La trazabilidad de las transferencias de Verónica ya permitía ver un detalle que hasta entonces habíamos dejado en segundo plano. No solo financiaban la sociedad, también cubrían pagos secundarios, diseño gráfico, una campaña digital mínima, un alquiler temporal de sala para presentaciones, un servicio externo de edición de dosieres. Verónica no se limitó a transferir dinero. Ayudó a dar forma visible al engaño. No dije nada durante varios segundos. Federico tampoco. A veces el silencio entre abogados no es duda. Es respeto por el momento exacto en que una verdad cambia de tamaño. Aquella tarde llegué a casa más tarde de lo normal. Verónica estaba en la cocina. Había preparado algo sencillo. Apenas olía a comida. La televisión estaba encendida en el salón, pero sin volumen. Una costumbre reciente. Mucho ruido visual. Ningún sonido real. Me preguntó cómo había ido el día. Le respondí que largo. Me habló de una reunión complicada, de una clienta exigente, de un posible viaje. Yo la escuché. Asentí cuando tocaba. Y pensé en la palabra continuidad. Después, cenamos casi en silencio. No por tensión abierta. Por agotamiento moral, hay una fase de la traición en la que la mentira ya no necesita decirse. Se instala en cada gesto pequeño, en la forma de sentarse, en cómo se deja un vaso sobre la mesa, en cuánto tarda alguien en mirar al otro a los ojos. Yo llevaba días observando a Verónica como había observado miles de documentos en mi vida, buscando incoherencias, patrones, vacíos, y empecé a ver algo nuevo. No parecía asustada, parecía irritada. No con Sergio, conmigo, con mi calma, con mi falta de explosión, como si la desconcertara más un marido sereno que un marido roto. Eso me confirmó una idea desagradable. Ella aún creía que el terreno emocional era suyo. Creía que, llegado el momento, podría dirigir la conversación hacia donde le convenía. Lágrimas, cansancio, ambigüedad. La historia de un matrimonio que se fue enfriando. La conocida arquitectura de las culpas compartidas. Yo no iba a entrar ahí. 2 días después, recibí el informe definitivo de Ramiro. Muy preciso, muy sobrio. No había contenidos. No los necesitaba. Solo secuencias de tiempo, horas de acceso, tramos de actividad, cruces de conexión entre los perfiles de Sergio y Verónica fuera de cualquier pauta laboral razonable. Madrugada, fin de semana, últimas horas de la noche, picos coincidiendo con desplazamientos y supuestas reuniones comerciales, la clase de cosas que, aisladas, admiten explicación, pero juntas dibujan una relación, no una sospecha, una relación. Lo llevé en persona, al despacho de Federico. No lo envié por correo. No dejé copias sueltas. Nada de eso. Había llegado el punto en que el expediente necesitaba una cadena limpia y breve. Federico lo incorporó. Después cerró la carpeta. Ya pesaba más de lo que parecía. Entonces dijo algo que cambió el ritmo de todo. Ha llegado el momento de preparar la entrega a cumplimiento interno. No respondí enseguida. Llevaba días trabajando para llegar a ese punto. Y sin embargo, cuando por fin estuvo delante de mí, sentí el peso completo de lo irreversible. Le pregunté si era pronto. Negó con la cabeza. No, es justo cuando debe ocurrir. Si esperamos más, les damos margen para mover piezas. Si nos precipitamos antes, parecerá una reacción personal. Ahora no. Ahora parece lo que es. Documentación ordenada, sostén externo y un posible riesgo reputacional y regulatorio para la firma. No se puede pedir una puerta más limpia. Acepté. La entrega se haría de forma formal.
a través del canal interno, sin mi nombre en la portada, con el acompañamiento jurídico de Federico y con un anexo reservado por si la dirección intentaba minimizar el asunto. Salí de allí con una sensación extraña, no de victoria, de ajuste, como si una maquinaria lenta y antigua hubiera empezado a moverse por fin. Aquella noche, Aitana vino a verme otra vez. No traía papeles, solo una bolsa con empanadas y una expresión que yo conocía desde que tenía 12 años, la de cuando ya ha pensado algo muy serio y no sabe si debe decirlo. Nos sentamos en el despacho. Le conté lo imprescindible, sin detalles que pudieran comprometer el proceso. Pero ella era lista. Unió lo suficiente. Entonces me hizo una pregunta que yo llevaba evitando. ¿Crees que mamá sabía todo? No supe responder de inmediato. Eso me molestó, porque en mi vida profesional siempre había desconfiado de las personas que contestaban demasiado rápido a las preguntas difíciles. Miré los lomos de los libros, el reflejo de la lámpara en el cristal. Luego dije la única verdad que tenía. Creo que al principio se dejó fascinar, y creo que después decidió no mirar demasiado de cerca aquello que la beneficiaba. Aitana bajó la vista. No lloró. Nunca fue de llorar delante de otros, ni siquiera de pequeña. Pero yo vi cómo apretaba los dedos alrededor del borde del vaso. Después, dijo algo muy bajo. Eso quizá es peor. Asentí, porque lo era. Una persona engañada puede reclamar inocencia. Una persona que elige no saber solo puede reclamar comodidad, y la comodidad moral suele hacer más daño que la mentira directa. Hablamos un rato más, de cosas pequeñas, de la casa, de mi salud, del perro que yo aún no tenía, pero del que empezaba a hablar como si un día fuera a aparecer en mi vida. Cuando se marchó, me dejó una frase en la puerta. No dejes que te empujen a convertir esto en una pelea sentimental. Haz que siga siendo lo que es, una investigación. Sonreí apenas, porque ya lo era. A la mañana siguiente, mientras me afeitaba, vi en el espejo algo que llevaba meses sin ver, mi propio rostro sin ansiedad inmediata. No tranquilo, todavía no, pero sí enfocado. Me puse la corbata despacio. Bajé a la cocina. Verónica ya estaba allí, leyendo algo en el móvil. Al verme, lo giró un poco. Un gesto mínimo, pero en un matrimonio largo los gestos mínimos son documentos. Sirvió café. Preguntó si estaría en casa para cenar. Le dije que sí. Dudó un instante. Luego habló con una suavidad estudiada. Tenemos que sentarnos a hablar de verdad, Martín. Muy pronto. La miré. Respondí con total cortesía. Sí, muy pronto. No añadí nada más. En el despacho, a media mañana, Federico me envió un mensaje breve. Entrega realizada. Recepción confirmada. Ya no era una hipótesis. Ya no era una carpeta privada. Ya no era mi dolor ordenado en papel. Era un asunto interno activo. Un expediente real. Un problema corporativo con nombres, fechas, anexos y posible recorrido fuera de la empresa si alguien cometía la torpeza de enterrarlo. Cerré el mensaje y durante un momento me quedé inmóvil, con la mano sobre la mesa. 30 años en el oficio enseñan una cosa muy concreta. Hay un punto exacto en cada caso en que todo deja de depender de la inteligencia y empieza a depender del tiempo. Yo acababa de cruzar ese punto. Esa tarde, al salir del edificio, vi a Sergio en el aparcamiento. Estaba apoyado en su coche, hablando por teléfono. Reía, con esa risa segura que tienen algunos hombres poco antes de descubrir que la seguridad no era suya, solo prestada. Me vio, levantó una mano en gesto cordial, como si nada, como si no hubiera una carpeta creciendo en silencio alrededor de su nombre. Yo le devolví el saludo. Nada más. Ni una palabra, ni un gesto, ni una mirada larga. Y sin embargo, al pasar junto a él,
sentí algo muy claro. No odio, no deseo de humillarlo. Algo más nítido, la certeza de que aún no entendía la magnitud de lo que se acercaba y de que seguía cometiendo el mismo error que había cometido desde la cena: confundir silencio con debilidad. Aquella misma noche, cuando entré en casa, encontré a Verónica esperándome en el salón. No había televisión, no había música, no había nada preparado para disimular, solo 2 vasos de agua sobre la mesa baja y una carpeta fina junto a su mano. No me gustó verla, no por miedo, por intuición. Las personas solo preparan una carpeta cuando quieren controlar el relato. Se había adelantado, y por primera vez entendí que ella también estaba dispuesta a mover ficha. Si no tienes nada que añadir, o si te cuesta encontrar las palabras, a nuestro equipo le hará muy feliz leer incluso un simple gracias en los comentarios. Verónica estaba sentada en el salón cuando entré. No había televisión, no había música, no había ninguna excusa encendida para suavizar el momento. Solo 2 vasos de agua, una lámpara baja y una carpeta fina apoyada junto a su mano. No me gustó verla allí, no por miedo, por claridad. Las personas preparan una carpeta cuando no quieren hablar desde la verdad, quieren hablar desde la versión. Dejé las llaves sobre la consola, me quité la chaqueta y me senté frente a ella sin tocar el agua. Verónica respiró hondo. Llevaba la cara trabajada, no maquillada en exceso, trabajada. La expresión exacta de alguien que ha ensayado durante horas cómo empezar una conversación que ya llega tarde. Antes de que digas nada, quiero que veas esto. Empujó la carpeta hacia mí. La abrí despacio. Dentro había impresiones, correos, capturas de mensajes, un borrador de acuerdo privado y una hoja con varias anotaciones hechas a mano por Sergio. Reconocí su letra enseguida. Nerviosa, afilada, demasiado inclinada hacia adelante. La clase de escritura de un hombre que siempre va por delante de la prudencia. Levanté una primera hoja. Era un documento preliminar para la creación de una firma independiente, no una consultora cualquiera, una estructura pensada para atraer patrimonio privado fuera del radar de la empresa. No decía robar clientes, no hacía falta. Lo decía de una manera mucho más peligrosa: transición natural de relaciones de confianza, captación progresiva de cuentas de alto valor, desvinculación limpia del entorno anterior. Había nombres de sectores, perfiles de clientes, tipos de fondos y, junto a varias líneas, anotaciones manuscritas. Verónica conocía el acceso. Hay que esperar a que el marido siga centrado en cumplimiento. La última frase estaba subrayada 2 veces. No dije nada. Pasé a la siguiente hoja. Era un intercambio de mensajes entre Sergio y Verónica. No había intimidad explícita. Había algo peor: planificación. Ella le comentaba agendas. Le hablaba de reuniones, de comités, de qué directivos estarían fuera, de qué clientes se encontraban en revisión interna. Nada suficiente por sí solo para una acusación penal inmediata, pero todo junto componía una forma de deslealtad demasiado seria para llamarla confusión. Seguí pasando páginas. Apareció entonces una reserva de alquiler, un pequeño despacho, a las afueras, pagado durante varios meses con cargo a la sociedad de Sergio. Luego, otra hoja, presupuesto de imagen corporativa, otro pago, una propuesta de campaña dirigida a patrimonios familiares de la costa, y debajo, una nota de puño y letra de Sergio. Cuando Verónica salga, entraremos con 2 carteras fuertes y un relato limpio. Cerré la carpeta, no de golpe, con cuidado. La apoyé sobre la mesa y la miré a ella, no a los papeles, a ella. Tuviste bastante tiempo para decidir qué me ibas a enseñar y cuándo. Verónica tragó saliva.
Esto no es lo que parece. Yo casi sonreí. No por humor, por cansancio. La frase más peligrosa en una habitación nunca es un insulto. Es esa. Esto no es lo que parece. Entonces explícamelo, le dije. Pero no empieces por tus sentimientos. Empieza por los hechos. Bajó los ojos, juntó las manos, y por primera vez desde que todo empezó, habló sin tono de superioridad. Conocí a Sergio en un momento muy malo. Sentía que llevaba años apagándome. Él me hizo sentir vista, escuchada. Eso fue primero. Después empezó a hablarme de marcharse, de montar algo suyo, de hacer las cosas de otra manera. Yo pensé que era una fantasía. Luego dejó de parecer una fantasía. Se inclinó un poco hacia adelante. Su voz se volvió más urgente. Martín, yo no quería hundirte. Yo quería irme. Es diferente. No, respondí. No lo es. Guardó silencio. Siguió mirando la carpeta como si en ella aún pudiera encontrar una versión que la salvara. Me pidió ayuda económica. Dijo que era temporal, que lo recuperaría todo cuando el proyecto empezara a andar. Yo ya no pensaba con claridad. Lo sé. Y sí, también me hablaba de captar clientes después, pero yo nunca acepté dar nombres completos. Nunca entregué expedientes. Nunca saqué documentos de la empresa. Yo lo frené más de una vez. La escuché sin interrumpir, porque en las confesiones parciales siempre llega un punto en que la persona se delata sola, y llegó. Hace 2 semanas, continuó, descubrí que estaba usando materiales que yo no le había dado, presentaciones internas, notas de reuniones, y comprendí que me había utilizado también a mí. Le pregunté si sabía exactamente qué significaban esas palabras. Utilizado también a mí. Asintió muy despacio. Luego dijo algo que no esperaba oír de su boca. Sergio no pensaba irse conmigo. Pensaba irse con lo que pudiera sacar de mí. No de mí como persona. De lo que yo conocía. De a quién podía acercarlo. De lo que podía poner a su alcance sin mancharse él las manos. La habitación quedó en silencio. Un silencio duro, sólido. Yo creía muchas cosas de Verónica. No la creía ingenua. No la creía inocente. Pero en ese momento sí creí algo. Que acababa de entender de verdad el lugar que ocupaba en el plan de Sergio. No era socia. No era amante imprescindible. No era futuro. Era un puente. Le pregunté por qué me entregaba la carpeta ahora. Me sostuvo la mirada al fin, porque esta mañana me llamó y me dijo que si yo abría la boca, él diría que todo fue idea mía, que yo quise sacar dinero, que yo quise irme contigo fuera de la empresa y empezar otra vida con él. Hizo una pausa. La voz se le quebró un instante, muy poco. Luego añadió, y porque cuando colgué entendí algo humillante. Tú eras el único hombre en toda esta historia que no me estaba usando para algo. No respondí enseguida. No porque no supiera qué decir, porque algunas verdades llegan tarde y aún así hacen daño. Abrí de nuevo la carpeta. Revisé un par de correos con calma. Había uno especialmente útil. Sergio hablaba de preparar un relato para justificar futuras salidas de clientes. No robárselos, despertarlos. Esa era la palabra. Despertarlos. La gente peligrosa siempre tiene un diccionario propio para no llamarle a las cosas por su nombre. Pasé a la última hoja. Era un borrador de carta, sin firma, sin membrete final, pero con suficiente contexto. Estaba dirigida a un posible inversor privado. Le prometía acceso temprano a un vehículo de inversión todavía inexistente, y en la parte inferior figuraba una frase que me dejó completamente inmóvil. Contamos ya con interés preliminar de 2 familias asesoradas por una firma de primer nivel en Valencia. No eran nombres, pero bastaba. Era la frontera que separa una aventura ruin de una amenaza real para la empresa. Levanté la vista. ¿Quién más sabe de esto?
Verónica negó con la cabeza. Nadie, solo yo. ¿Y ahora tú? Le hice una pregunta más, la última que importaba en ese momento. ¿Me has dado todo? Tardó demasiado en responder. Luego dijo que sí. Yo cerré la carpeta y la aparté de mí. Si eso es verdad, todavía tienes una oportunidad de hacer algo útil. Ella entendió el tono. No era reconciliación, no era compasión, era procedimiento. Mañana a primera hora vas a hablar con un abogado, no con uno recomendado por Sergio, no con una amiga, con un abogado serio. Vas a entregar una declaración completa, vas a reconocer la relación, las transferencias y todo lo que sabías del proyecto. Si omites una sola parte y esto aparece luego por otro lado, te quedarás sin credibilidad y sin defensa. Verónica cerró los ojos un momento. Cuando los abrió, ya no había orgullo, solo cansancio. ¿Y nosotros?, preguntó. La palabra cayó entre los dos como algo viejo, algo que ya no pertenecía a la habitación. No existe un nosotros después de esto, le dije. Existe un proceso, y te conviene ayudar a que sea lo más limpio posible. Se levantó despacio, cogió su vaso, no bebió, volvió a dejarlo en la mesa. Entonces dijo algo que me confirmó que, pese a todo, aún había zonas de ella que seguían tratando de negociar con la realidad. Nunca pensé que llegarías tan lejos. Me puse de pie también, y respondí con toda la calma que me quedaba. Ese fue el error de los dos. Aquella noche dormí en el despacho. No por castigo, por higiene. Hay momentos en que compartir un pasillo ya es suficiente violencia. A la mañana siguiente llevé la carpeta a Federico. No le envié un resumen. No adelanté conclusiones. Se la entregué en mano. La revisó entera, sin interrumpirme. Cuando terminó, apoyó los dedos sobre la tapa y se quedó pensativo. Esto cambia mucho las cosas. Más allá del dinero. Mucho más. Le pedí precisión y me la dio. Ahora no hablamos solo de desvío de fondos. Hablamos de posible captación desleal, uso impropio de información de negocio, preparación de estructura paralela y algo todavía peor, intención. La palabra se quedó flotando en su despacho. Intención. En derecho, en empresa y en la vida, hay pocas palabras más peligrosas. Federico abrió el cajón. Sacó una carpeta nueva. Separó varios documentos. Dejó unos en el expediente principal y otros en una sección distinta. Esta parte irá a cumplimiento interno de inmediato, dijo, y esta otra quedará preparada por si la empresa decide elevarlo más arriba. Asentí. No pregunté hasta dónde. No era necesario. Ya lo sabía. Aquella misma tarde me llamó Eusebio. Su voz tenía esa neutralidad especial que usan los hombres cuando el incendio ya existe, pero todavía no se ha declarado oficialmente. He recibido aviso. Nada más, nada menos. Lo van a mover rápido. Quieren evitar filtraciones y daños laterales. Pregunté solo una cosa. ¿Está él avisado? Todavía no, me dijo. Pero pronto va a notar que el suelo ya no es el mismo. Colgué. Y por primera vez en muchos días, sentí no satisfacción, sino alivio físico. Como cuando por fin se abre una ventana en una habitación cargada. No porque entre alegría, porque entra aire. Esa noche Verónica no cenó en casa. Me dejó un mensaje breve. Estoy con mi abogado. Volveré tarde. No respondí. Me serví una sopa. Comí de pie en la cocina. Y luego fui al despacho a ordenar una última vez mis propias copias. Mientras lo hacía, Aitana me llamó. Le conté solo lo imprescindible. Hubo un silencio al otro lado. Luego dijo algo muy simple. Entonces ya no pueden fingir que no sabían. No, le respondí. Ya no. Ella respiró hondo. Y añadió, Candela ha decidido mantener su declaración, aunque le han ofrecido dejarlo estar. Eso me interesó. ¿Quién se lo ha ofrecido? No lo sabe.
Una llamada, una voz amable. Alguien sugirió que no se mezclara en problemas ajenos. No dije nada durante un segundo. Luego lo entendí. No era improvisación. Alguien dentro de la empresa estaba tanteando daños. Quizá por miedo, quizá por lealtad mal entendida, quizá por puro instinto de conservación. Pero llegaban tarde. El expediente ya caminaba solo. Cuando colgué con Aitana, llamé a Federico de inmediato. Le informé de la llamada a Candela. No se sorprendió demasiado. Eso pasa cuando la gente huele el coste reputacional, dijo. Pero ahora no sirve. Lo añadiremos. Otro indicio de que alguien ya percibe la gravedad. Miré el reloj. Anochecía. Valencia tenía ese color cobre de los días en que el sol cae despacio sobre piedra vieja y cristal moderno. Y de pronto supe lo que aún faltaba. No en el proceso, en Sergio. Aún no había sentido miedo real. Sospecha quizá. Incomodidad, pero no miedo. Yo quería que llegara a la reunión donde iban a sentarlo, delante de su propia caída con el pulso ya alterado. No para humillarlo, para que cometiera un error. El error que siempre cometen los hombres construidos sobre apariencia. Intentar hablar demasiado cuando ya nadie quiere escucharlos. Llamé a una persona de mantenimiento a la que había ayudado años atrás con un asunto escolar de su hija. No pedí nada irregular, solo acceso autorizado al edificio a última hora por un expediente que aún figuraba bajo mi competencia. Lo tenía. Subí cuando la planta ya estaba vacía. Las luces indirectas dejaban los pasillos con esa quietud impersonal de las oficinas cuando el día ha terminado y solo queda el esqueleto del trabajo. Caminé hasta el despacho de Sergio. La puerta estaba cerrada, no bloqueada. Entré. Todo en orden, demasiado en orden. La taza de diseño, la libreta elegante, un marco con una frase ridícula sobre liderazgo, y sobre la silla dejé un sobre crema, sin nombre en el exterior. Dentro puse lo justo, no todo, lo suficiente. El resumen de transferencias, la nota sobre la estructura paralela, la referencia al intento de captar clientes, y una sola hoja más, la declaración firmada de Candela, arriba escrita a mano por mí, una frase breve. Mañana ya no depende de ti. Cerré el sobre, lo dejé centrado sobre el asiento y salí del despacho sin mirar atrás. Cuando llegué al aparcamiento, el aire de la noche me golpeó la cara. Me quedé un momento junto al coche, quieto, muy quieto. No por duda, por esa rara sensación que aparece justo antes de que una verdad entre en una sala llena de gente y ya no pueda volver a esconderse. A la mañana siguiente, Sergio Cervera iba a abrir un sobre su propia silla, y después tendría que sentarse a una mesa donde por fin nadie iba a reírle ninguna gracia. A la mañana siguiente no fui de inmediato a la oficina. No tenía sentido. Yo ya había hecho mi parte. Cuando una estructura empieza a caer, el hombre que colocó la primera carga no necesita estar debajo para verla ceder. Llegué algo más tarde de lo habitual. No por duda, por respeto al proceso. Subí a mi despacho, dejé la cartera, encendí el ordenador y esperé. No tuve que esperar demasiado. A media mañana, Eusebio me llamó desde una extensión interna. Su voz sonó igual que siempre. Serena, seca, exacta. Ya está en marcha. Eso fue todo lo que dijo al principio. Nada más, ni una palabra de sobra. Le pregunté si Sergio había abierto el sobre. Sí, respondió, y ha cometido el error que esperábamos. Me apoyé en el borde de la mesa. No hice ninguna otra pregunta. Eusebio lo entendió. Se presentó a la reunión hablando demasiado. Intentó adelantarse. Dijo que todo era una campaña personal, que tú estabas reaccionando por celos y por rencor matrimonial. Luego le enseñaron la trazabilidad, la documentación externa, la declaración de Candela y los correos.
Hubo una pausa breve. Después Eusebio añadió algo que no olvidaré. La gente como él solo es convincente mientras cree que tiene público. Hoy se ha quedado sin sala. Colgué sin responder enseguida. Me senté. Miré la pared del despacho. Años de mi vida allí. Pleitos, negociaciones, fusiones, crisis discretas, y sin embargo, ninguna conversación me había pesado tanto como aquella en la que yo no estaba presente y que aún así llevaba meses preparando. Media hora después, apareció un correo interno, no uno general, no una comunicación abierta, un aviso breve de dirección. El director de Alianzas Estratégicas quedaba suspendido de empleo mientras se desarrollaba una revisión extraordinaria de cumplimiento y conducta profesional. Lenguaje corporativo. Frío, medido. Pero yo conocía perfectamente lo que significaba. Nadie suspendía así a un hombre con opciones reales de conservar el puesto. No cuando el expediente pesaba lo que ya pesaba aquel. A mediodía, salí a comer solo. Un sitio pequeño, sin mantel, sin conocidos. Pedí algo sencillo y casi no lo probé. No por nervios, por extrañeza. Llevaba tanto tiempo empujando aquella rueda que, al verla girar sola, mi cuerpo no sabía aún cómo comportarse. Mientras estaba allí, recibí un mensaje de Verónica. Tenemos que hablar esta noche. No respondí de inmediato. Terminé el café. Pagué. Volví caminando despacio. Y solo entonces contesté. En casa. A las 8. Nada más. Aquella tarde el edificio estaba raro. No en lo visible, en el aire, en los silencios cortados, en la manera en que algunas personas dejaban de hablar al verme pasar, en cómo otras sostenían demasiado la mirada, no porque supieran todo, no lo sabían, pero en las empresas el miedo se mueve antes que la información. Al salir del ascensor, vi a Sergio por última vez dentro de aquellas paredes. No iba solo. Lo acompañaban una mujer de recursos humanos y un responsable de seguridad interna. No llevaba esposas. No hacía falta. Llevaba algo peor. Una caja de cartón. Pequeña, ridícula, con una planta dentro. Una taza, 2 carpetas y una libreta que nunca tuvo nada importante escrito. Su corbata estaba mal anudada. La camisa ligeramente abierta en el cuello. La arquitectura entera de su personaje se había venido abajo en menos de un día. Nos vimos a distancia. No dijo nada. Yo tampoco. Pero durante un segundo, nuestros ojos se cruzaron y entendí que al fin sabía. No que había perdido. Eso ya lo sabía. Comprendió otra cosa. Comprendió quién había estado sentado frente a él aquella noche de la cena. Comprendió que había confundido la paciencia con debilidad y que ese error le había costado todo. Seguí caminando. No me detuve. No era el momento de hablar con él. Algunas derrotas se vuelven más limpias cuando nadie las comenta. A las 8 en punto, Verónica llegó. Entró con un abrigo oscuro, sin perfume, sin bolso de diario. Solo una carpeta de su abogado y una cara que parecía haber envejecido varios años en pocos días. Nos sentamos en el salón, los mismos asientos, la misma lámpara, pero ya no había estrategia en ella, solo cansancio. Dejó la carpeta sobre la mesa. Habló primero. He declarado todo lo que debía declarar. La relación, las transferencias, la sociedad, los borradores, lo de los clientes. La miré en silencio. Ella continuó. Mi abogado dice que la empresa va a intentar cerrar esto rápido por dentro, pero que no podrán taparlo entero, no con lo que ya existe fuera. Asentí. Eso era cierto. Federico había sido muy claro. Una cosa era contener un escándalo, otra muy distinta borrar la huella documental. Eso ya no estaba al alcance de nadie. Verónica entrelazó las manos. Luego dijo una frase que había tardado demasiado en llegar. No vine a pedirte que me perdones.
No voy a insultar esa palabra a estas alturas. Me limité a escuchar. Vine a decirte que todo esto empezó mucho antes de Sergio. Y no como excusa, como verdad. Yo llevaba años viviendo a medias. Tú también. Nos acostumbramos a funcionar, a resolver, a ser correctos, y dejamos de mirarnos de verdad. Le respondí sin dureza. Porque a esas alturas la dureza ya no servía. Eso puede explicar una distancia. No explica un saqueo, ni una traición organizada. Verónica bajó la cabeza. Lo sé, dijo. Luego me miró, y por primera vez en meses no intentó defenderse. Solo me preguntó algo sencillo. ¿En qué momento me perdiste del todo? Pensé la respuesta antes de darla. No fue en la cena, ni con el dinero, ni siquiera cuando vi los mensajes. Fue cuando entendí que podías mirarme a la cara cada día sabiendo lo que estabas construyendo a mis espaldas y aún así dormir tranquila. Eso fue. Se llevó una mano a la boca. No lloró. Yo tampoco. Hay dolores que están más allá del llanto. Se quedan quietos, como una piedra. Hablamos una hora más, sin gritos, sin reproches inútiles. Acordamos lo necesario. Separación inmediata de espacios. Procedimiento de divorcio por la vía más rápida posible. Comunicación mínima y siempre a través de abogados para lo patrimonial. Cuando se levantó para irse, se detuvo junto a la puerta del salón. No se volvió del todo, solo lo justo. Aitana no tiene que elegir entre nosotros. No, respondí, pero tendrá que decidir por sí sola cómo quiere quererte después de esto. Verónica cerró los ojos un instante, asintió y se marchó. No la acompañé hasta el coche. Cerré la puerta. Me quedé en el recibidor y sentí, por primera vez en mucho tiempo, el tamaño real del silencio. No era ausencia, era espacio. Las semanas siguientes pasaron como pasan las semanas en las que una vida entera cambia de forma, con papeles, firmas, reuniones discretas, correcciones de borradores, llamadas a horas absurdas. Federico llevó el divorcio con la misma precisión con la que había llevado todo lo demás. La documentación financiera pesó, mucho, no como arma emocional, como hecho. El patrimonio se dividió bajo una luz que ya no admitía relatos cómodos. Verónica obtuvo menos de lo que había imaginado al principio, no porque yo quisiera castigarla, porque las pruebas tenían un peso que ni siquiera un buen abogado podía deshacer con palabras. En la empresa, la suspensión de Sergio se convirtió primero en apartamiento formal, luego en despido procedente, sin indemnización, con apertura de varias derivaciones externas que ya no dependían de mí ni de la firma. La Comisión Nacional del Mercado de Valores pidió información preliminar. Un antiguo inversor presentó por fin su denuncia con respaldo documental. Pilar autorizó el uso de su caso. Candela mantuvo su declaración. Aitana siguió adelante con una serenidad que yo admiré más de una vez en silencio. Eusebio fue ascendido pocos meses después. No por mi asunto, por su trayectoria. Pero yo supe, al escuchar la noticia, que el mundo a veces premia a tiempo a los hombres que hacen lo correcto sin necesidad de convertirlo en espectáculo. Mi médico volvió a verme al cabo de unas semanas. Me tomó la tensión, escuchó el pulso, levantó una ceja. Está mejor, dijo. Mucho mejor. Le respondí algo que no me había oído decir nunca. Ya no vivo donde me estaba enfermando. Aquella frase se quedó conmigo. Ya no vivo donde me estaba enfermando. No hablaba solo de una casa. Hablaba de una estructura completa, de una forma de existir, de un matrimonio agotado, de una oficina contaminada, de una rutina hecha de contención y desgaste. Meses antes de que todo explotara, yo había comprado, a través de una sociedad patrimonial sencilla y perfectamente legal, un terreno en el interior. Nada ostentoso, un lugar callado,
lejos de Valencia. Lo había hecho casi por impulso. Un sábado, conduciendo sin rumbo hasta que el ruido se quedó atrás. Durante el proceso de divorcio, retomé aquella idea y la convertí en plan. Mandé levantar una casa sobria, 3 habitaciones, un porche ancho, un estudio con luz del sur, nada de excesos, nada que necesitara impresionar a nadie, solo espacio, madera, piedra clara, ventanas grandes, un lugar donde el silencio no fuera amenaza, sino descanso. Aitana vino a verla durante la obra, primero con gesto crítico, luego con aprobación discreta. En su segunda visita, llevó una planta, un helecho resistente. Lo dejó sobre el alféizar de la cocina y dijo que sobreviviría a cualquier descuido razonable. Le di las gracias. Ella me dijo que no me pusiera sentimental. Sonreí, porque así hablaba desde niña cuando algo le importaba de verdad. El divorcio quedó cerrado 8 meses después de aquella cena, sin teatralidad, sin reconciliaciones falsas, sin finales limpios, porque esos no existen, solo con verdad suficiente para que cada uno cargara con lo suyo. De Verónica supe poco después. Se marchó a otra ciudad durante una temporada. Cambió de entorno, de amistades, de rutina. No pregunté más, no por crueldad, por higiene. Hay personas a las que uno deja de seguir no porque las odie, sino porque ya no tiene derecho a seguir dejándolas entrar. Un año más tarde, yo estaba sentado en el porche de la casa nueva. Era noviembre, aire frío, cielo limpio, un termo de café sobre la barandilla, y a mis pies dormía un perro mestizo de mirada seria al que adopté en un refugio de camino al mercado una mañana cualquiera. Lo llamé Bruno, no por nadie. Simplemente le encajaba. Desde allí se veía una línea de árboles y, más allá, campo abierto. Nada de tráfico, nada de ascensores, nada de conversaciones contenidas tras puertas de cristal. Solo viento suave, madera, respiración. Pensé en todo lo ocurrido, en la cena, en la carpeta, en el hotel, en la caja de cartón, en el salón en silencio. Y entendí algo que me habría costado aceptar un año antes. La venganza no da paz. La precisión sí. La claridad sí. Poner fin a lo que te destruye sí. No gané nada mágico. No recuperé una juventud perdida. No me convertí en un hombre nuevo. Me convertí en algo más simple. En un hombre que por fin dejó de vivir bajo una mentira. Y eso bastaba. Bruno levantó la cabeza. Miró hacia el campo. Luego volvió a tumbarse. Yo serví un poco más de café. Abrí el blog que llevaba conmigo. El mismo tipo de blog en el que, tantos meses atrás, había escrito 3 líneas que lo cambiaron todo. Lo que sé. Lo que puedo demostrar. Lo que haré después. Sonreí al recordarlo. Después pasé a una página en blanco. Y escribí otra frase. La paz no llegó cuando ellos cayeron. Llegó cuando dejé de vivir para sostener lo que ya estaba roto. Cerré el blog, miré el horizonte, y por primera vez en mucho tiempo no sentí necesidad de añadir nada. Si esta historia te acompañó hasta aquí, gracias de corazón por estar al otro lado. Si te ha gustado, te invitamos con mucho cariño a suscribirte al canal y a dejar tu like. Tu apoyo de verdad significa mucho para nosotros. Y si no tienes nada más que decir o te cuesta encontrar las palabras, a nuestro equipo le hará muy feliz leer incluso un simple gracias en los comentarios.